Hola, 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 hola. una vez más. Lo que todos quieren escuchar, pero simplemente aún no lo saben. Aquí vamos una vez más. Bueno, bienvenidos todos a este nuevo episodio. ¿Alguna vez te has preguntado si lo que te comes puede ser usado como portacomida? Los alimentos pueden ser usados más allá de la alimentación. Quizá pueden ser la bolsa del súper con la que carga los alimentos o los plásticos con los que los cubrimos, así como el mismo tenedor que usas para comértelo. Por ello, hoy tenemos a la ingeniera e investigadora Casey Martínez, que ha desarrollado su maestría en materiales, específicamente en biomateriales. Bienvenida, profesora. Agradecida de acompañarte acá en este podcast para compartir un poquito más de mi experiencia en el área de los biopolímeros y que espero que sea un espacio de mucho conocimiento. Bueno, profe, primero cuéntenos, una pregunta que siempre puede llegar a salir es acerca de que, por ejemplo, si estos materiales son a base de productos de seres biológicos, ¿estos qué tan resistentes podrían llegar a ser durante su uso? Porque, por ejemplo, es muy bien conocido que los materiales provenientes del petróleo pueden llegar a tener mucha alta resistencia, la tracción y demás, pero de pronto los biomateriales no tanto. ¿Qué nos podría decir eso? ¿Qué tan resistentes Ok, podrían tu llegar a pregunta ser es muy estos? interesante, Cristín, y creo que para darle como respuesta a eso hay que remontarnos a las condiciones actuales que nosotros tenemos. Y es que actualmente a nivel de industria tenemos el agotamiento de recursos fósiles, ¿sí? El agotamiento de recursos fósiles ha llevado pues a abrir nuevos campos donde la investigación se ha enfocado en el desarrollo de nuevos materiales. Adicional a eso, también hay que tener en cuenta que actualmente el foco de la industria ha llevado su mirada hacia procesos sostenibles y ecológicos. Bajo esa mirada, entonces, cuando nosotros hacemos una comparativa a nivel de estructura, de características de los materiales plásticos convencionales con los materiales de origen biológico, pues tienen características muy diferentes. Lo que estamos buscando en las investigaciones actuales es lograr que estos materiales biobasados alcancen esas características de los plásticos convencionales, pero con la ventaja de que estos materiales a un cierto tiempo van a poder ser biodegradables o a que ciertas condiciones ambientales van a poder degradarse. Entonces, bajo esas características, eso es lo que estamos buscando un material que cumpla con las características de los materiales convencionales, pero que a su vez integre beneficios o impactos positivos al medio ambiente. Profesora, muy interesante lo que nos estaba contando. Bueno, me surgió la duda, ¿cuál sería el periodo de degradación de estos bioplásticos? Ok, hay unas normativas ya establecidas, que son normativas ISO, que establecen que un material se considera degradable cuando en un periodo de tiempo de 40 días, pues ya está completamente degradado. Entonces, la prueba de materiales, cuando uno está hablando de materiales, siempre se hace unas pruebas de degradación en suelo, unas pruebas de degradación en aire, o a condiciones, digamos, que ambientales, otras pruebas que son de fuego que son de ignición, es decir, cómo degradarían a ciertas condiciones de temperatura elevada. Entonces, esas características son como las formas que nosotros tenemos a nivel de normativa para determinar si un material es degradable o no. Profesora, ¿me podría dar un ejemplo breve de cómo sería una de estas pruebas? Una que haya realizado o una que usted recuerde de las que nos mencionó que sea interesante, más chévere, Ok, chévere. dentro de las investigaciones que nosotros hemos llevado a cabo, hace poquito llevamos una investigación con una estudiante de pregrado de la Universidad Tecnológica del programa de Ingeniería Química, donde ella probaba muestras de material bioplástico a partir de almidón con mezcla de ácido poliláctico, y en esas mezclas lo que hacía era probar la degradación en diferentes tipos de suelos a lo
de un periodo de tiempo. A nivel de fotografías, ella hizo muestras creo que a 5, a 15, 20, 30 días, exactamente los días no los recuerdo, pero sí hizo en un periodo, en un lapso de tiempo y tomaba fotografías. ¿Cuáles muestras utilizó ella? Utilizó suelo, arena, agua de sal, todas estas características en diferentes condiciones y con eso ella pudo determinar cuál era la degradación del material y a qué condiciones, digamos, que el material podría degradar o no más. Chévere, chévere, chévere. Profe, una pregunta. ¿Esta degradación es medida pues, de forma fisiológica? O sea, no hay como un parámetro o algo que nos diga se ha degradado el material, o sea, un parámetro que nos diga se ha degradado el material, o es físico que uno puede comprobar que el material se ha Pues degradado. es una prueba que puede ser tanto cuantitativa como cualitativa. Tú a nivel visual puedes definir que un material pues no tiene las características iniciales y es por eso que cuando nosotros en investigación tomamos fotografías de tal manera que podemos hacer una comparación en los días de cómo estaba el material inicialmente y cómo pues terminó. Al final de eso, cuantitativamente nosotros lo podemos determinar a través de la pérdida de peso, ¿sí? Nosotros tomamos una muestra inicial que tiene un peso, no sé, de 20 gramos y a los 5 días ya pesa 15 y a los 30 ya pesa 5. Entonces, claramente hay una pérdida de peso que se te vuelve como un indicador de saber que hubo una pérdida y que en esa pérdida, ¿dónde se fue? Pues entonces acá nosotros, digamos que desde el área de ingeniería comenzamos a decir, bueno, hay una transferencia de materia porque debemos cumplir que la materia pues no se puede perder, ¿sí? Porque estamos violando acá principios de balance de materia y energía. Entonces comenzamos ahí un poquito con todo el tema de encontrar parámetros. Entonces, el indicador puede ser la pérdida de peso, otros indicadores también pueden ser las condiciones ambientales a las que está, temperatura, presión. Y bueno, otros factores que ustedes pueden ir evaluando dentro de las condiciones en las que ustedes encuentren el proceso que están ejecutando. Eh, Hace poquito comenzamos como a investigar o bueno, yo he estado como en esa área de hablar un poco con una de las profes de la universidad que está trabajando la degradación de los filtros de cigarrillos en en las playas, ¿sí? No sé si saben los filtros que son esas partes, las colillas que, bueno, que ya después de terminado el Sí. cigarrillo, están fabricados de, digamos, de un material sintético que se agregan y se ha encontrado una gran cantidad de desechos en las playas. Entonces, Okay. se está intentando evaluar cómo es la degradación, ya sea en el suelo, Okay. en la arena, o cómo es en el agua, o cómo es en zonas de servicio. Entonces, sí he visto, digamos que en los análisis de caracterización, que la temperatura puede influir también en la degradación del material. Entonces, digamos que hay muchas investigaciones y te puedo ir hablando y me puedo ir como saltando dentro de temática y temática, Okay. pero dentro de esas características vas a encontrar variables que te van a permitir definir, de acuerdo a tu investigación, cuál va a ser ese indicador que te indica, valga la redundancia, que hay una degradación del material. Profesora, nosotros sabemos que usted ha realizado trabajos con almidones provenientes de la batata dulce y el ñame. ¿Cómo es el proceso de extracción de los almidones para la creación de estos bioplásticos? ¿Es este proceso ecoamigable? ¿Nos podría detallar un poquito de ese ciclo de producción? Bueno, nosotros comenzamos, es muy importante y aquí yo me voy a adelantar un poco, no sé si lo tendrás dentro de tus preguntas, pero es muy importante que cuando nosotros estamos trabajando en un área alimentaria, como es la utilización de tubérculos en este caso, eh, establecer que el uso de estos almidones no puede afectar la línea alimentaria, ¿sí? Nosotros tomábamos los tubérculos de ñame y de batata porque tenemos una región acá de Colombia que tiene una sobreproducción en algunos meses y teníamos una pérdida de esos materiales. Entonces, identificando ese problema, vimos una oportunidad de poder extraer almidón, poder mezclarlos con ácido poliláctico, que es un polímero generado a partir de la fermentación láctica
del maíz, de la remolacha. Entonces nosotros comenzamos a hacer mezcla de esos almidones con ese polímero para lograr encontrar características o estructurar un material con características muy similares al plástico convencional que ustedes conocen actualmente, con el que ven los esferos, con el que ven las sillas, con el que ven las bolsas con las que van al súper. Pero digamos que el valor agregado de nuestra investigación era que nosotros tuviéramos la Ok. característica de que fuera un material de origen renovable y que tuviera la característica de que fuera bio y que aunque nosotros no alcanzamos a evaluar esa degradabilidad, que posiblemente pudiera ser un material degradable. ¿Cómo Ok. se... Pero bajo, Ah, ajá, ¿Cómo se ajá, llevaba pues ese proceso? Nosotros hacíamos la extracción del almidón, del tubérculo, a partir de la fibra del material. Nosotros hacíamos extracción por reducción de tamaño de partícula, lográbamos entrar a la fibra del material y pues extraer el material de almidón, que son unas moléculas que se encuentran dentro de las fibras del tubérculo. Cuando lográbamos liberar ese almidón, hacíamos todo un proceso de laboratorio donde nosotros hacíamos secado, molienda, filtrado y al final hacíamos un proceso de mezcla para modificar, porque a nosotros nos tocó modificar el almidón, porque las características del almidón como tal y como las conocemos no funcionan como plástico. Entonces eso fue otro proceso de investigación, que fue modificar el almidón para alcanzar esas características y que pudiera mezclarse y alcanzar películas con características similares a los plásticos. ya, ok, comprendo. Profe, la pregunta que le quería hacer ahorita era, dado que usted nos comentó que hacían la mezcla de este almidón con el ácido láctico y ambos son provenientes de materias primas bio, yo creería que sí es posible una degradación que también sea ecoamigable, o sea, no de pronto no tenga un tanto tiempo de vida como lo serían los plásticos que normalmente conocemos. ¿Usted qué consideraría? ¿Hasta qué punto podría llegar a ser este degradable? Eh, Fíjate que esa fue una de las preguntas desarrolladas dentro de la presentación de este proyecto. Y es que aunque uno en teoría afirmaría como que, bueno, si tengo un material bio y este material, entonces me debería generar un material biológico degradable en esas características. Y en sí, digamos que en función de la teoría, la respuesta sería sí, debería ser un material degradable, pero a mí sí me gustaría como hacerles pruebas para definir ese grado de degradabilidad. Puede que el material sea degradable, pero ¿en qué grado es degradable? O sea, ¿cuál sería ese porcentaje? De igual manera, yo creo que he visto varios estudios también acerca como de biodegradación a partir de bacterias, que también creo que pueden ser más fuertes que de pronto degradación en un ambiente extremo o cosas por el estilo, como estaba comentando, de salinidad, humedad, suelo, que tiene otro tipo de nutrientes. Yo por ahí creo que vi que en la universidad, la Universidad Tecnológica de Bolívar, hubo unos estudiantes que hicieron un estudio acerca de degradación de biomateriales, o sea, por unas bacterias que trajeron de la Antártida. Entonces sería también un súper interesante probar este tipo de degradación con los biomateriales. ¿Usted qué opina de ese respecto? Bueno, fíjate que yo estuve muy de cerca justo de esa investigación. Fui asignada como una de las evaluadoras de ese proyecto. Eh, es un proyecto sumamente interesante porque ellos estaban degradando plástico PET, que es el plástico que nosotros conocemos donde se embotellan bebidas como las gaseosas. Entonces, ellas estaban buscando lograr degradar ese material bajo las condiciones de esas bacterias, lograron y alcanzaron excelentes resultados. Eh, pero esas condiciones de degradación se estaban probando en material convencional, es decir, en plástico convencional derivado del petróleo. Lo que nosotros digamos que a nivel de investigación con los materiales bio
no queremos recurrir o llegar a tener que utilizar un proceso tan robusto para lograr degradar el material. ¿Sí? Al tú utilizar procesos de origen biológico, están buscando que los procesos de degradación sean más simplificados. Y cuando te digo más simplificado es que no digamos que yo dejo la bolsa o el material ahí y a los 2 días ya pues el material no va a existir, ¿sí? Porque tampoco es, sí, tampoco es función, pero tampoco que te toque hacer un proceso tan robusto para que el material degrade. ¿Sí? Entonces, cuando yo comencé todo este tema de la investigación, mi idea inicial era, listo, yo quiero un material que degrade, pero que a las condiciones que yo lo tenga que establecer como fuentes de degradación no sean tan extremas, ¿sí? Que no tenga que ponerlo a 1000 °C para que el material degrade, que no tenga que dejarlo, no sé, 7 años a condiciones ambientes para que degrade, sino que a unas condiciones establecidas que sean muy sencillas, el proceso pueda llevarse a cabo como degradación. Ok. Claro, sería lo más apropiado para este tipo de materiales. Ujú. Profesora, ¿cómo llegó a los biomateriales? ¿Qué la incentivó? ¿Qué la llevó ahí? ¿Por qué utilizar alimentos? ¿Por cuál fue el camino para llegar ahí? Bueno, te cuento que el camino para llegar a esto ha sido los semilleros de investigación. Cuando estuve en la universidad hice parte del semillero de investigación de bioproceso. Mi primer acercamiento con la investigación fue el desarrollo de recubrimientos para frutas, para prolongar la vida útil a partir de agentes de quitosano. De pronto les doy un poco del contexto que es el quitosano. Quitosano es una molécula que se da por proceso de desacetilización de la quitina. Altos contenidos de quitina, ¿quiénes los tienen? Los crustáceos, piel de pescado tiene quitina, y a partir de procesos químicos pues llegamos al quitosano, que es un producto con alto contenido de antioxidantes, y eso pues en nuestra investigación nos ayudaba mucho a retrasar el deterioro de la fruta. Entonces lo que hacíamos nosotros era como poner una capa superficial que me permitía que la fruta pues disminuyera el tiempo de degradación o vida útil eh, de eso. Entonces yo comienzo, digamos que ahí, además al estar trabajando en el laboratorio de bioproceso, conocí las técnicas de caracterización, me comencé a emocionar muchísimo por ver o analizar las estructuras físicas y químicas de los materiales. Y cuando pues se me da la oportunidad de llegar a la UTB, me presentan el proyecto de bioplástico y podía incluir mucho de las técnicas de caracterización que ya pues yo había trabajado, y yo dije, no, aquí es, ya, esto es lo mío, este es el área. Y pues los que han tenido, digamos que la oportunidad de trabajar conmigo o de haber dado clase conmigo saben que me apasiona mucho este tema y que lo trabajo con muchísimo amor, y que en palabras bien costeñas me doy garra. Entonces, ahí vamos, ahí eso es como lo que hemos llevado a cabo. O sea, ha sido un proceso que nació directamente de sus inicios en su carrera. Profesora, una pregunta. Algo importante es que, por ejemplo, usted habla de los temas de recubrimiento de alimentos. Nos comentó que inició Ujú. con este camino de investigación. En comparación de los bioplásticos y otras alternativas como el carbón, como el cartón y el vidrio, ¿qué ventajas y qué desventajas tendrían los bioplásticos? ¿Qué ventajas y desventajas tenían los bioplásticos? Sí, ¿cómo se encuentran ellos comparativamente? Bueno, en función de características físicas, yo creo que la desventaja más marcada que tienen los bioplásticos es la fragilidad y la disponibilidad de uso. O sea, producir bioplásticos en este momento es un proceso bastante costoso, ¿sí?
Y a nivel industrial, un proceso costoso no es rentable y un proceso que no es rentable no se ejecuta. Total. Entonces, eso es como lo que tenemos actualmente en función de la implementación de tú sabes que yo siempre se lo digo así, Sí, o sea, la idea siempre ha sido producir más gastando menos. gastando menos. Eso es a nivel industrial. Que sí ha sido un proceso muy bonito que yo he visto a lo largo de este tiempo, digamos que la inclusión de los procesos verdes dentro de las industrias, la disminución de la huella de carbono y eso pues ha abierto todo un camino a lo que hoy conocemos como economía circular. Y todo el tema de economía circular es cómo darle un valor agregado a algo que ya yo considero que es un elemento para eliminación, pues darle una segunda oportunidad y cómo reutilizarlo. Entonces yo creo que ese ha sido como una de las ventajas. Ya te hablé que una de las desventajas es pues la cantidad de producción que podemos tener nosotros de los biopolímeros y los bioproductos biobasados, pero en función de las ventajas que inicialmente estamos viendo es las tendencias industriales, ¿sí? Para el tema de la economía circular. Interesante. Profesora, ¿qué opinión tiene usted a nivel ético de utilizar estos alimentos u otros alimentos para la creación de bioplásticos, de biomateriales en general? Porque, bueno, pues está bien que nosotros vayamos a utilizar estos recursos que nosotros tenemos de la naturaleza, pero si bien hacen parte de la canasta familiar de todo un país, entonces, ¿qué implicaciones éticas nos podría dar respecto a eso? Yo creo que lo más importante cuando uno trabaja con alimentos es que tú no puedes afectar la línea alimentaria, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta eso. Nosotros de manera inicial identificamos eso, cómo nosotros íbamos a afectar el consumo de estos alimentos si nosotros los tomábamos como productos para la creación de biomateriales, en este caso bioplástico. Y lo que nosotros identificamos, Camilo, fue que nosotros no podíamos tomar materiales que sean directamente para el consumo humano, sino materiales que fueran o que tuvieran su fin de disposición final, es decir, que no fueran a ser utilizados para el consumo. Dentro de esas características yo te puedo hablar de que la única forma o extracción de almidón no es solamente los tubérculos con los que yo estoy trabajando. Nosotros quisimos implementar esos tubérculos porque los teníamos en la región y queríamos aportar en esa área de investigación. No hay sobre esto, vamos a dar información y caracterización de estos materiales. Actualmente en la industria de bioplásticos se trabaja con algo que se llama yuca amarga, que es uno de los tubérculos que mayor contenido de almidón nos da, pero la yuca amarga no se puede dar para el consumo humano, ¿sí? Y como no se puede dar para el consumo humano, es un tubérculo que no va a tener una disposición de consumo alimentario. Y a partir de eso, pues entonces se hacen las extracciones. Por eso te hablaba de una economía circular, porque tú pudiste saber, tienes un agricultor que tiene una producción de yuca, pero esa yuca no va a ser para el consumo, ¿sí? Entonces vas a tener una pérdida de la cosecha. Entonces nosotros lo que estamos proponiendo es darle un valor agregado y que pues, ese material que iba a ser dispuesto para desecho pues se pueda utilizar. Claro, era una de las dudas que tenía porque anteriormente, bueno, ya nos había contado que para disponer de estos recursos había que primero asegurarse de que no iba a haber afectaciones para la alimentación, ¿cierto? Entonces, sí, espectacular que quede mucho más claro y que podamos tener una vista más realista, porque de pronto nosotros decimos, ay, sí, nos vamos a acabar los alimentos en esto, y después que comemos. Sí, sí, pues que Sí, o sea, puede reducir la oferta de ellos y esto puede hacer que sea más caro, oferta a la economía. Son, o sea, muchas implicaciones que podrán llegar a tener este tipo de biomateriales. Pero dado que siempre se basan en que son de pronto de recursos que se pueden retomar, creo que es una buena base para tomarlos, o sea, para tomar ellos y que ellos vengan a tomar un sentido en nuestro panorama ambiental y de consumo. así es, Cristín.
Eso es lo que hemos enfocado pues todos los esfuerzos de la investigación, que sea un proceso verde en todo el sentido de la palabra, y cuando nosotros hablamos de un proceso verde estamos hablando desde que la extracción del material hasta el producto final cumpla con materiales verdes, energías verdes, proceso verde, y que al final todo ese proceso se convierta en un proceso sostenible, que es al final el inicio de esta investigación, y es lograr la sostenibilidad a futuro. Profesora, ¿cuáles son algunos de los retos, desafíos que usted ha enfrentado en toda su investigación hasta ahora y cómo usted los ha superado? Okay. Dentro de los retos a nivel investigativo es la limitación pues, de la información. Cuando tú estás trabajando en un área nueva o en una área de auge, la información es bastante limitada, ¿sí? Y eso vuelve también un poco difícil, lo vuelve retador, pero también es gratificante cuando seas tú la que hace esos aportes al conocimiento, ¿sí? También tener como que tus investigaciones o lo que tú estás ejecutando son aportes directos al conocimiento, porque es un área, digamos que inicial, que está iniciando apenas. Entonces eso ha sido como uno de los retos más grandes que nosotros hemos tenido a nivel de investigación. Otros ya van en función de recursos, de edificios, digamos que de laboratorios, voy a ponerlo así, como que no tenemos todos los equipos que quisiéramos tener, pero eso nos ha abierto también el relacionamiento. Cuando uno no tiene el equipo, pero sabe que en otro laboratorio está, entonces comienza el relacionamiento ven, me puedes hacer el servicio para estas muestras. Hay casos en que no te ofrecen servicios y no te dicen, ven, me quiero vincular a lo que tú estás haciendo, y nosotros te damos acceso. Entonces creo que eso ha sido lo retador y también, bueno, el aprendizaje que hemos tenido. Chévere. Profesora, antes de seguir, vamos a retomar un poquito más lo de los biomateriales, y quería preguntarle, ¿qué consejo le diría usted a alguien que esté comenzando investigaciones en biomateriales? ¿Y qué recomendaciones también le daría a nivel de laboratorios en caso en que no los tenga, como en su caso, que ha sido uno de los retos? Bueno, qué buena pregunta. En cuanto, ¿qué le diría a una persona que está iniciando en investigación en esto? Que establezcan claramente cuál es su objetivo, cuál es ese problema inicial. Yo creo que cuando tú planteas una formulación de problema adecuada, eso te va a permitir establecer unos objetivos o alcance de tu proyecto, y cuando tú tengas muy bien definido esa parte, pues ya el desarrollo a nivel metodológico de resultados va a ser mucho más sencillo. Eso sería pues mi primer consejo inicial, establecer una muy buena formulación. Ya a nivel de limitaciones por equipos, por laboratorios, lo que te mencionaba, tener muy buenas relaciones o establecer vínculos académicos que te permitan llegar a esos equipos o a esos laboratorios. Y esos relacionamientos son magníficos porque primero te ayudan a hacer conexiones a nivel Colombia o a nivel internacional, con gente que está trabajando lo mismo que tú, que entiende la investigación como tú la estás llevando, pero también te puede hacer aportes significativos de cosas que en el momento tú no viste. ¿Sí? A veces nos pasa que estamos tan centrados en la investigación, en el proyecto, que lo estamos ejecutando así, y a veces no tenemos la visualización de otros caminos, y llega esa persona y es capaz de ver algo que tú no has visto, y tú dices, vale, esto no es tan descabellado como lo imaginé, o no es tan loco irme por ese camino. Entonces creo que eso también es muy importante. Y voy a agregar un poquito más. Claro, claro. Ok, dale, adelante. Armar un equipo de trabajo con el que te entiendas, eso es muy importante. Un equipo de trabajo
que estén manejando el mismo lenguaje, que tengan la capacidad de opinión crítica, de que todos tengan un nivel de juicio interesante a nivel de investigación, como considero que este camino nos puede dar esto, pero también de pronto otra persona te dice, pero creo que puede pasar esto. Entonces, tener un buen equipo de trabajo integrado también hace el proceso de investigación llevadero. Interesante, hay varios puntos a tener en cuenta y que pueden afectar una investigación. Pero me es interesante que usted dice que la base de todo es armar un buen proyecto y a veces eso suele ser lo más difícil, porque no se sabe pagar, no se sabe dónde se está y a veces ni dónde se quiere llegar. A veces no sabe uno bien las líneas del trabajo. ¿Cómo usted podría ayudar a reducir eso? ¿Un buen supervisor o uno mismo? ¿Cómo usted consideraría que sería una buena combinación para ello? Yo creo que la combinación es de tener claro qué es lo que quieres y tener un buen supervisor que te guíe en conseguir ese problema o acotar ese problema de investigación. Pasa mucho, Cristín y Camilo, que cuando nosotros estamos en investigación tenemos proyectos tan buenos, pero que no sabemos acotarlo, y al no saber acotarlo no sabemos por dónde iniciar. Entonces, cuando nosotros acotamos un proyecto, lo limitamos, establecemos qué es lo que queremos, cuál es la formulación, cuál es la base, por qué inicialmente voy a hacer eso, ya digamos que, como les mencionaba, ya el desarrollo metodológico se vuelve mucho más sencillo, porque claro, ya yo identifiqué que el problema que yo veo es que hay una sobreproducción de materiales plásticos de un solo uso. Ya yo identifiqué ese problema, ¿vale? ¿Cuáles son esas soluciones que voy a brindar o esas alternativas? Yo a mis estudiantes de ingeniería le digo, es que usted puede encontrar 10.000 alternativas, pero de esas alternativas, ¿cuál responde al problema inicial? Claro, hay que tener un objetivo claro. Ujú. Profesora, ¿cuál sería el futuro de los biomateriales? ¿Cómo ve usted el panorama en un futuro? Yo creo que la industria se está enfocando al desarrollo de procesos verdes. Eh, Nosotros, yo creo que si analizamos el proceso a lo largo de estos 20 años, eh, van a estar de acuerdo conmigo que somos una generación que le interesa más el impacto ambiental, que está más consciente del agotamiento de los recursos, que quiere que generaciones futuras pues tengan las mismas condiciones que ustedes tienen actualmente. Y yo creo que esa conciencia que ha hecho a nivel de generación ha permitido también que la industria dé un foco y una alarma, y entonces muchos de los procesos que actualmente se están llevando a cabo van a ir en función, digamos que a nivel de procesos industriales, de la nueva tendencia que es la ingeniería verde, ¿sí? Que es hablar de procesos limpios. ¿Usted actualmente qué proyectos está llevando a cabo? ¿Podría explicar de pronto alguno de ellos en detalle y qué le gustaría hacer y qué es lo que le está impulsando a ese próximo proyecto? Ok, en este momento a nivel académico estoy en la finalización, perdón, de un paper investigativo, de un documento científico, eh, de finalización de lo que fue los resultados de mi proyecto de investigación. Entonces, digamos que en eso es lo que estoy trabajando actualmente. También me he vinculado con uno de los proyectos de la universidad, que era lo que les mencionaba de los filtros de cigarrillo en diferentes zonas de playa. Entonces estoy ayudando en el tema de caracterización del material. Eh, digamos que no es mi investigación, pero estoy apoyando en esa parte. Y en esos pues son como los proyectos que tengo actualmente, chicos. Pero ¿qué le gustaría hacer? O sea, digamos, la pregunta va más, no tanto qué hace ahora, sino más en qué está mirando en un futuro y por qué le gustaría hacer eso. Qué buena pregunta. Pues a futuro, Cristín y Camilo, creo que quiero dedicarme al área de investigación. Quiero trabajar en todo el tema de desarrollo de materiales y nuevos productos. Claramente todos enfocados en la línea de desarrollo de materiales eh, biológicos, perdón, biológicos no, biobasados. Eh,
para la utilización de la industria como tal. Entonces, me gustaría trabajar en el desarrollo, no sé, de nuevos materiales de un solo uso, como plástico, pajitas, pitillos, cucharas, tenedores que los utilizamos y los desechamos. Entonces, me gustaría un poco trabajar en esa parte de materiales de un solo uso y cómo encontrar un reemplazo a ese plástico que está contaminando, que nosotros acá digamos que en la industria se le llama contaminación blanca, que es la contaminación por plástico. Entonces, ¿cómo ayudamos a mitigar ese impacto de la contaminación de este tipo de material? Me gustaría trabajar mucho en esa área. Chévere, profesora. Ya para ir finalizando, algo que de pronto debimos haber preguntado desde un principio, pero ¿cómo llegó la ingeniería química? ¿Por qué una maestría en ingeniería mecánica? Bueno, con enfoque en ingeniería mecánica. ¿Y por qué seguir trabajando en biomateriales? ¿Por qué ingeniería química? Bueno, yo llego a ingeniería química porque conocí la industria de procesos químicos en 10º y 11. No sé si algo igual ahora exista, pero cuando yo estaba en 10º y 11 había algo que se llamaba media técnica acá en Cartagena y había una formación que era análisis de muestras químicas. Luego les voy a hacer un plot twist de esa historia porque está interesante. Pero entonces cuando yo dije, bueno, esto se ve interesante, comencé, me gustó muchísimo. Era muy buena en química, yo era muy buena en química. Y yo dije, no, esto es lo mío. Cristín me apoyará acá, pero cuando uno llega a la carrera uno cree que va a dar química. Sí, total. Pero no ahí. Pero no toda la química que uno pensó que iba a dar, o sea, Sí, total. Uno llega con una idea totalmente diferente a cuando uno va y que, hasta aquí. Y luego son muchas otras cosas. sí, exacto, son muchísimas más cosas, Camilo, son muchas más cosas. Tú realmente te encuentras una carrera con termodinámica, con matemática, con estadística, con diseño de proceso, con control, y tú dices, bueno, ¿y la química? Entonces, eso fue pues como llegué a mi carrera inicial. Ya dentro de la carrera pues me abrí un mundo a todo el tema de semilleros y comencé a investigar. Como te mencioné, hice parte del grupo de bioprocesos de la universidad. Llego pues, termino mi carrera y llego al primer reto profesional de mi vida, y es encontrar trabajo. Dentro de esa búsqueda de trabajo pues yo comencé a tocar puertas y yo dije, bueno, ¿para dónde vamos? Y dentro de esa búsqueda, pues llegó la oportunidad de ver tus perfiles interesantes, tienes investigaciones, ¿no te gustaría hacer una maestría? ¿Y qué responden ustedes a esa propuesta? Cuando te Pues si a uno dicen, le dicen, se lo proponen, ¿por Claro, qué uno no se puede negar. sí, exacto, para mí en ese momento era una súper oportunidad. Es más, sigo pensando que fue la oportunidad. Y fue una oportunidad que no dejé ir. Y, y eso me llevó a la UTB, y eso me llevó a la experiencia que actualmente tengo. Me llevó a los estudiantes, me llevó a conectar muchísimo con ellos. Te comento, Camilo, que yo tengo una metodología de enseñanza de muy acercamiento con mis estudiantes. Eh, Eso me ha permitido que ellos rompan un poco esa barrera y de que sientan confianza de poder preguntar sin miedo en clase, de que hacemos las clases muy dinámicas. Yo les decía de a que son ustedes, entretenidas? exacto, en una clase nosotros no nos aburríamos. También nos pasó que nos llegó la pandemia, nos tocó reestructurar como todo, y yo te puedo asegurar, bueno, de pronto Cristín te puede dar más fe que yo, que tratábamos de que aún así virtuales las clases lograran su objetivo, que pues era la obtención de conocimientos, de que ellos trabajaran en nuevos temas,
pero que no fueran 2 horas donde yo estaba en una Sí. pantalla. Sí, o sea, usted siempre ha tratado como de mantener la dinámica estudiantil, profesor, estudiante-profesor muy activa. Eso ha sido realmente. Sí, porque pasa mucho que pues habla solamente el profesor y no hay retroalimentación de los estudiantes y bueno, ahí está el profesor hablando, pero no se sabe después. Habla solo. Sí, yo nunca hablaba solo, yo siempre los ponía como, ¿tú qué opinas de esto? ¿Qué crees de esto? Y entonces siempre todo desde el respeto, todas las opiniones eran completamente válidas. Claramente había, digamos que opiniones más acertadas que otros y lo hacíamos saber de que tu comentario va más enfocado a esto, pero al final todos los comentarios eran válidos y creo que algo que reestructurábamos mucho es que al final nosotros hacíamos como una definición del tema a partir de todas las opiniones y creábamos, hacíamos una definición muy completa. Entonces esa era la dinámica con la que hemos trabajado. Eh, Amé todo el proceso que ha sido estar en la universidad. eh, He amado, eso me ha abierto un montón de puertas a nivel profesional actualmente. Eh, y lo más bonito que creo que ha dejado este proceso ha sido saber que en qué impactas en la vida de otras personas. Así es, sí, ha sido muy bonito. Yo que fui su estudiante, a mí me encantaron mucho sus clases. Yo sí me acuerdo de eso. Y bueno, profe, ya para terminar nuestra última pregunta. ¿Está lista? Ah, listo. Profe, ¿qué idea futurista o invento le gustaría que existiera o que se inventara? De cualquier cosa. O sea, es una cosa amplia, abierta a lo que usted desee. Una idea futurista que yo quisiera que se inventara O que existiera. o que existiera. Exacto. La puede pensar. No sé. Bueno, yo les confieso que yo tengo un problema con el transporte en general. Yo odio los trancones. Todos. Todos. Yo odio los trancones. Yo. Uy, no. Yo me pongo mal genio, güey. O sea, yo puedo salir con mucho tiempo y llegar tarde me da mal genio. Porque yo digo, pues que yo salí con tiempo. Claro. Entonces, yo creo que ese invento que yo agradecería sería un sistema como de transporte tipo cápsula, no sé, algo que me lleve inmediato, que vuele, no sé, o sea, Teletransportación. que me teletransporte o algo porque es que yo ya no me estoy soportando un trancón. No sé si fue muy científico, si era lo que esperaba, pero No. Tiene que ser lo que No, usted aquí quiera. todas las respuestas son válidas. Tiene que ser lo que usted quiera. Literal. Y ya. Bueno, profe, sí, la verdad pues. le agradecemos mucho su participación en nuestro podcast. Bueno, profesora, definitivamente muy encantado de tenerla aquí y que haya compartido su experiencia con nosotros. Dale, muchísimas gracias a ustedes por su invitación, la verdad. Espero que haya sido pues un momento muy grato. Para mí lo fue. Siempre es un placer pues compartir un poco de la investigación, un poco de cómo nosotros acá en la universidad estamos llevando todo este tema, cómo también lo compartimos con los estudiantes y cómo también se hace la invitación o motivación para que también ustedes sean capaces de vincularse a este mundo de la investigación. Cómo no, cómo no. Saludos, profesora, muchas gracias. Sigan en nuestras redes sociales y estén atentos a todas las cosas que estaremos subiendo. Sin nada más y nada menos. Eso fue todo por esta transmisión. Cambio y fuera.